Hola, seguimos con nuestras clases de Introducción al Derecho, la materia Principios de Derecho Constitucional y Derechos Humanos del ciclo básico común de la UBA. Estamos en la parte de Introducción al Derecho Constitucional, con los primeros conocimientos en la materia, y les recordamos que todos los materiales, esta presentación que tenemos hoy acá y todos los materiales de lectura que la acompañan, se encuentran en nuestro blog, que es cátedradistefano.cbc.com. Ahí tienen todos los materiales a disposición. Bien, nos metemos en la parte dogmática de la Constitución Nacional. Nosotros, para explicar la materia, las vamos dividiendo en bloques, pero esos bloques no son científicos. La Constitución es un todo, y la Constitución con sus distintas reformas conforman un sistema. Con lo cual, nosotros, en el aspecto académico, para que ustedes la vayan comprendiendo, hoy vamos a ver una parte, la parte dogmática, y en otras clases seguiremos viendo el resto de las unidades, pero siempre vinculándolas, porque es imposible seccionar una parte de la Constitución y tratar de explicarla sin tener en cuenta el resto del contexto. La Constitución es un sistema jurídico, y en el caso de nuestra Constitución es un sistema jurídico complejo por efecto de las reformas que le fueron dotando de un montón de cuestiones que tienen que ver con la incorporación de los ciclos de derecho, como vamos a ver ahora a continuación. Lo primero que vamos a ver con ustedes es el preámbulo de la Constitución Nacional. El preámbulo es una declaración política, es una declaración constitutiva del poder originario, es una declaración de valores, de intenciones en la construcción de un modelo de nación. Tiene tanto sentido y fuerza histórica que allá a lo lejos, en la recuperación de la democracia, el candidato a presidente y luego presidente Raúl Alfonsín cerraba su discurso recitando junto a miles de personas justamente el preámbulo de la Constitución Nacional, como un mensaje al conjunto de la sociedad de la necesidad de cumplir con la Constitución Nacional para que nuestro país tenga un destino común, un destino democrático, un destino de desarrollo. Ese preámbulo no contiene declaraciones, derechos y garantías, como vamos a ver ahora, pero sin lugar a dudas tiene un valor interpretativo que la jurisprudencia le ha dado, porque marca el sentido político, la referencia política, doctrinaria e interpretativa de la Constitución Nacional. Vamos a encontrar ahí un nexo para poder interpretar, valorar, darle sentido a alguno de los preceptos constitucionales. Esta primera parte de la Constitución Nacional que vamos a analizar hoy está integrada por declaraciones, derechos y garantías. Las declaraciones son manifestaciones políticas, sociales, culturales, económicas, religiosas, que le dan la configuración y el perfil a la nación argentina. Los derechos son el conjunto de facultades que tienen las personas sobre cómo deben obrar, no obrar, qué deben reclamarle al Estado que haga o que el Estado no haga para poder llevar adelante y disfrutar sus derechos personales y sociales. Y las garantías son los instrumentos de protección de esos derechos que derivan de esos derechos, los instrumentos de protección que derivan de los propios derechos, los elementos que nos permiten ejercer en plenitud esos derechos. El constitucionalismo moderno, y cuando hablamos de constitucionalismo moderno no lo usamos en el sentido de constitucionalismo actual, sino de constitucionalismo clásico. El constitucionalismo primero que se generó al fuego, al calor de la Declaración Francesa de Independencia del Ciudadano y el Hombre, de la Revolución Francesa justamente, que se consagró en la Constitución norteamericana y que irradió al conjunto de naciones de las Américas que surgían en ese momento de contenido político, se basó en la lógica de la libertad de las personas y de cómo limitar el poder del Estado para
que las personas se puedan desarrollar en libertad. Vendrán más adelante otras miradas filosóficas sobre la idea de los derechos y las garantías y por supuesto también de los deberes. Pero en este primer momento, las constituciones clásicas y la nuestra, la constitución originaria de 1853, la histórica de 1853-1860, está atravesada justamente por el concepto liberal del constitucionalismo clásico o moderno. Nosotros tenemos 3 momentos constitucionales, como ya hemos visto en las clases anteriores. El primer momento, que lo tenemos en la Constitución de 1853-1860, que coincide con la primera generación de derechos. El segundo momento, con la incorporación del constitucionalismo social en 1957, a través del artículo 14 bis, que vamos a ver en la próxima clase. Y el tercer momento, con la última reforma, la de 1994, que nos trae los tratados internacionales de derechos humanos. Como pueden ver en esta página de la presentación, se puede hablar de generaciones de derechos. Hay una idea de que son generaciones, son grupos de derechos que se van incorporando en la ideología social, diría yo, en la filosofía, y que luego traspasan las fronteras de las ideas para convertirse en normas y en normas primeras y establecerse en las constituciones nacionales. Nosotros decíamos, la primera generación del derecho, los derechos a la libertad, a la propiedad, a la seguridad, los derechos liberales fueron incorporados en la Constitución histórica. En el segundo momento, los derechos sociales, los derechos que reconocían la igualdad real por sobre la igualdad formal, vamos a profundizar este tema con el artículo 14 bis, se incorporaron en la Constitución Nacional. Y la tercera generación, las de los derechos difusos, los derechos que superan las necesidades de una persona y que hablan de la necesidad de un conjunto, de los derechos de más allá de una persona, de un grupo, del conjunto de la sociedad, los derechos difusos que son titulares no solo una persona, sino un grupo de personas, como les decía, se incorporan junto a los tratados internacionales de derechos humanos en esta tercera generación de derechos. Nuestra Constitución es una Constitución compleja, que para interpretarla hay que interpretarla desde la letra histórica, pero también desde la concepción de las incorporaciones de derechos que se fueron haciendo. No hay que leerla desde la literalidad, sino hay que leerla desde una mirada comprensiva que incorpore las distintas vertientes filosóficas que fueron incorporándose al pensamiento nacional y que se tradujeron en las reformas constitucionales que efectivizaron el avance normativo y la modernización y actualización de nuestro texto de la Carta Magna. Vamos a ver algunas clasificaciones de derechos contenidos en la Constitución Nacional. Se habla de derechos enumerados o implícitos, o sea, enumerados que están taxativamente establecidos, literalmente consagrados en un texto constitucional, en un artículo de la Constitución Nacional, e implícitos aquellos que no están consignados en letra, pero sí que forman parte del ideario político, conceptual, ideológico de la Constitución Nacional. Esos derechos implícitos los vamos a ver en el artículo 33, que se los voy a leer. Dice: las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. De alguna manera, esos derechos implícitos se explicitan en el artículo 33 de la Constitución Nacional, que viene a decir: señores, señoras, ciudadanos, ciudadanas, no son solo los derechos escritos taxativamente los que tienen validez, sino hay otros derechos que no están invalidados por no estar escritos en la Constitución Nacional, pero sí que forman parte de la misma. Y nos permite este artículo tener siempre una mirada comprensiva, interpretativa, y también es una gran herramienta de transversalización de los derechos de tercera generación con los de primera generación y de transversalización analítica de los tratados internacionales de derechos humanos
con el texto histórico de la Constitución, como vamos a ver a lo largo de las clases, y algo ya hablamos en supremacía, control constitucional y control convencional en las clases pasadas. Los derechos, en cuanto a la obligación, también la clasificación que obligan al Estado, ¿sí? Porque el Estado es el sujeto pasivo de esos derechos, siendo las personas el sujeto activo. O sea, el Estado es a quien las personas le reclaman el cumplimiento de una acción o omitir de realizar alguna acción, dejar de realizar alguna acción. Es el sujeto pasivo, el que recibe el reclamo del sujeto activo, que es la persona. Dice también la clasificación que los derechos son relativos, y efectivamente todos los derechos constitucionales son relativos y se ejercen conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Esa es una definición, pero también son relativos entre sí. Los derechos tienen un mismo valor, entonces el ejercicio de un derecho no puede significar el ejercicio efectivo de un derecho, el ejercicio regular de un derecho no puede nunca configurar un abuso con relación al ejercicio regular del derecho por parte de otra persona. Siempre el ejercicio del derecho es relativo y se ajusta a la posibilidad de que el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer sus derechos también. La doble acepción entonces. Y por último, en cuanto a clasificaciones, los derechos deben interpretarse de acuerdo al principio pro homine y favor debili. Vamos de nuevo, pro homine, a favor del hombre, o sea, deben tener una interpretación a favor, una interpretación humanista, una interpretación a favor del desarrollo de las personas, a favor de las personas y no en contra de las personas. Una mirada humanista del ejercicio de los derechos y a favor del débil, ¿sí? Siempre la protección va a estar más sobre el débil que con relación a aquel que tiene la capacidad para desarrollar por sí mismo el ejercicio del derecho. Justamente una protección al más débil. Ahí hay un sentido progresista de la mirada jurídica. No hay un sentido solamente formal de la igualdad, sino que hay que generar las condiciones de equidad para que esa igualdad sea real. Vamos a hablar bastante de este tema más adelante de esta unidad y seguramente en la próxima clase. Decimos que hay derechos fundantes y ahora nos metemos en los derechos civiles, porque son los derechos que sin ellos no hay otros derechos. Y obviamente lo primero que vamos a hablar es el derecho a la vida. Sin vida no hay ninguno de los otros derechos, no hay dignidad, no hay libertad de conciencia, no hay intimidad, no hay expresión. Entonces, el derecho a la vida es un derecho fundante porque su respeto efectivamente tiene que ser máximo, es un derecho inherente a la persona humana. Y se dice que es un derecho implícito. Está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, de alguna manera que dice: la vida de los argentinos no puede quedar a merced de gobierno o persona alguna. Pero, sin lugar a dudas, como vamos a ver más adelante, es un derecho muy protegido, muy custodiado por los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional y que se encuentran en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Pacto de San José de Costa Rica, entre muchos otros, justamente hacen hincapié en la protección de la vida, ¿sí? Y ahí hay discusiones interesantes que tendremos por delante. Esta es una primera presentación de la idea del derecho a la vida como un derecho fundante, como un derecho primero. La protección de la vida humana está por encima del resto de los derechos, por supuesto. No está por encima, sino que fundamenta, por eso es fundante, la posibilidad de tener el resto de los derechos. Sin vida, si no tenemos vida, no tenemos los otros derechos. Otro derecho fundante es el derecho a la integridad física y psíquica. También es un derecho implícito. Entonces, artículo 33 de la Constitución Nacional. Les recuerdo, el resguardo de la persona en toda su extensión, sea en su aspecto físico como su aspecto psicológico, mental,
psíquico, la integridad física. Recién hablábamos del derecho a la vida. En una posición extrema se tiene vida o no se tiene vida, o sea, el límite de la muerte. Y acá hablamos de la integridad física, que es la integridad corporal, alguna de las partes del cuerpo. Cuando uno violenta a una persona, violenta su integridad física, le puede dar muerte, pero si no, puede dañarla físicamente o puede dañarla psíquicamente. Entonces la protección de la integridad física, la graduación, espero que les haya quedado claro, protección de la vida, vale decir, frente a la muerte, protección de la integridad física y psíquica frente al daño corporal o psíquico que pueda recibir la persona. Y también ponemos acá el artículo 18 de la Constitución Nacional, que dice: quedan abolidos para siempre las penas de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Efectivamente, la Constitución, en el marco también del derecho a la integridad física y psíquica, que dijimos era un derecho implícito, nosotros también asumimos que el Estado no puede ejercer ni la pena de muerte por causas políticas, ni toda especie de tormentos y azotes. Tortura, cuando dice tormentos o azote, nosotros en una terminología más moderna, queda prohibida la tortura, tanto para las personas en libertad como las personas que están privadas de la libertad. Y queda prohibida la pena de muerte en la Argentina. En este artículo dice por causas políticas, pero debemos ligarlo también con convenios internacionales de derechos humanos, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional y que claramente rechaza la posibilidad de que se reglamente la pena de muerte en los países que tienen ratificada esa convención. Bien, rápidamente nos metemos con otros derechos que tienen que ver esta idea de la libertad. El derecho a la salud es otro de los derechos implícitos. El derecho a la salud nosotros lo entendemos también como el derecho a la salud pública, el derecho a la atención sanitaria que tienen todas las personas y que debe proveerlo el Estado, que debe luego las normas que regulan este derecho, regulan el ejercicio de este derecho, tienen que darle garantía a los ciudadanos para que tengan derecho al acceso a la educación, a la salud pública. Nosotros la vamos a llamar una salud pública de calidad, gratuita, porque vamos a empezar a entrar en el campo de los derechos sociales. La reforma de la Constitución, en el artículo 42, incluyó este concepto también en otro apartado. El derecho a la protección ambiental es otro derecho, en este caso, de los incorporados en la reforma constitucional de 1994 y que nosotros vamos a ver en detalle más adelante. Básicamente la idea es la protección de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado para nosotros y para las generaciones que nos sucedan. Ven que acá voy presentándoles el tema de un derecho, el derecho a la protección ambiental, que es un derecho para mí, pero no solo para mí, sino para el conjunto de las personas, o del sujeto que reclama ese derecho no lo reclama solo para sí, ¿sí? Sino para un conjunto de personas en una localidad determinada, en un territorio determinado, en un contexto determinado o para el conjunto de la sociedad. El derecho a la dignidad de las personas es otro derecho implícito que tiene mucho desarrollo jurisprudencial, el derecho a la dignidad, que nadie puede violar la dignidad de otra persona. Bien, presentados hasta acá, salud, derecho a la protección ambiental y derecho a la dignidad personal, nos metemos con el derecho a la libertad. Y les decíamos al principio que nuestra Constitución original era hija del liberalismo y el liberalismo hace de la libertad su bandera. Entonces, el postulado principal del liberalismo es justamente la libertad. Una libertad frente al Estado, ¿no? Una libertad concebida fundamentalmente para que el Estado no invada la esfera personal de las personas o el Estado no interceda en el patrimonio de las personas, como vamos a ver a continuación.
Bien, tanto en el preámbulo de la Constitución, que habla de asegurar los beneficios de la libertad para todos, ¿no? Asegurar los beneficios de la libertad como mandato filosófico, y luego efectivamente el espacio que tiene que ver con la posibilidad del área de intimidad de las personas, lo vamos a ver con el principio de legalidad en un rato nuevamente. Hay varias dimensiones de la libertad que la Constitución Nacional desarrolla. Una, la libertad corporal o física. Y dice el artículo 18, nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Artículo 18, principios de legalidad, lo vamos a desarrollar más adelante de nuevo, pero para que vaya quedando la idea, libertad corporal o física en el marco de los derechos a la libertad, es nadie puede ser arrestado sino en virtud de una orden escrita emanada de autoridad competente. Y como vamos a ver también, va a haber herramientas como el habeas corpus para garantizar la protección de esa libertad corporal o física. También la libertad de tránsito, esta idea del derecho a entrar, permanecer, transitar y salir, que está en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que se garantiza para los ciudadanos argentinos y también para los extranjeros. Nuestra Constitución Nacional es una constitución de puertas abiertas, que garantiza para nosotros y para todas las personas que quieran habitar el suelo argentino los derechos. Y hoy en una visión moderna tenemos que hablar de que eso también es la protección de los derechos de los migrantes. En Argentina existe una gran protección constitucional porque es la nación argentina es una nación compuesta por un gran número de migrantes, de hijos, nietos y bisnietos, como es mi caso, de migrantes que fueron incorporando la totalidad de los derechos que consagraba la Constitución Nacional en el momento mismo de constitución de esta nación, la constitución política, jurídica, normativa de esta nación. Entonces el artículo 14 establece la facultad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Ese derecho de movimiento que tenemos es que se eliminan las fronteras internas y las aduanas internas, esa posibilidad de desplazarnos, de entrar y salir del país. Entrar, salir, permanecer, transitar dentro del país. Y también el artículo 25 le concede esa misma facultad a los extranjeros que tengan intención de residir en nuestro país. Siguiendo con los derechos de la libertad, está la libertad de intimidad, ¿sí? Y voy a leerles en este caso el artículo 19 que establece justamente este principio. Dice, las acciones privadas de los hombres, y lo vamos a leer, las acciones privadas de los hombres y de las mujeres, ¿sí? Que de ningún modo ofendan al orden ni perjudiquen a un tercero y a la moral pública, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Una rica página de nuestra Constitución Nacional. El principio de privacidad, el principio de intimidad que está establecido en el artículo 19, nosotros lo vamos a desarrollar en una clase específica. Pero primero decimos que las acciones de las personas que no ofendan a terceros no son juzgadas por los juzgados, no son juzgadas por los jueces. Nosotros tenemos un ámbito de intimidad para desarrollarnos de la forma que nuestra conciencia nos indique. Y nadie nos puede indicar ni prohibir hacer lo que nosotros querramos hacer en esa esfera de intimidad que tenemos. Y nadie puede involucrarse en esa esfera, interferir en esa esfera de intimidad. Un tema que es prácticamente una unidad que vamos a desarrollar más adelante. Seguimos en esta clase de presentación de derechos. Dentro del derecho a la libertad tenemos el derecho a la identidad, ¿sí? Que tiene que ver, es un derecho ligado al derecho a la intimidad, el derecho a la intimidad,
que es la posibilidad del individuo de escoger su opción de vida, de elegir y construir su proyecto personal de existencia. Tenemos derecho a la identidad biológica, saber quiénes son nuestros padres, de dónde venimos. Derecho a la verdad, efectivamente, conocer la verdad, el origen. La potestad de conocer la filiación biológica individual. Pero también hay una nueva concepción, una nueva interpretación de este artículo que tiene que ver con la identidad de género, que es la idea de la identidad de género como una vivencia interna e individual del género como cada persona lo siente. El derecho a la identidad también encuentra una traducción filosófica, ideológica, un ayornamiento de un concepto a una realidad nueva que es la identidad de género, la autopercepción de género, y que encuentra fundamento también en este artículo de la Constitución Nacional, de la parte dogmática. Ven cómo algunos textos constitucionales que son de 1853-1860, que no podían llegar a presentarnos información con relación a la evolución social, individual, en este caso la evolución que tiene que ver con los derechos sexuales. Sin embargo, hay un mandato constitucional que la doctrina y la jurisprudencia lo toman y lo actualizan y lo aplican con un sentido actual. La libertad de expresión, que en la Constitución originaria de 1853 lo vamos a encontrar básicamente en el artículo 14, en la libertad de prensa. Miren los artículos que usamos. 14. Publicar sus ideas por medio de la prensa sin censura previa. 32. No dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. 75 y 19, ahí estamos en la Constitución reformada, la libre creación y circulación de las obras del autor. Acá también la libertad de expresión en la Constitución originaria de 1853 estaba ligada a la libertad de prensa y a la libertad política de expresión, que se comunicaba a través de la prensa escrita. Sin embargo, todos esos conceptos de libertad de prensa se convierten en libertad de expresión en la aplicación actual del concepto constitucional originario. Y está claro que en materia de libertad de expresión, los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional tienen un desarrollo importante que viene a articularse con estos mandatos constitucionales. Seguimos y pasamos ahora a la libertad de culto, que tiene que ver con la libertad de conciencia, el derecho del hombre y la mujer frente al Estado y a las demás personas para que su fuero interno no se produzcan interferencias coactivas de cualquier materia. La libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de ideología, todos esos valores que nadie puede interceder y que son tan importantes para la evolución social. El respeto por la conciencia, por el pensamiento, por la diversidad en el mundo académico, en el mundo científico y en la práctica cotidiana tienen que ser respetados y son parte de los derechos que nuestra Constitución Nacional respeta, cuida, custodia. Efectivamente, la libertad de culto es una vertiente, la libertad de conciencia tiene que ver con la libertad para ejercer el culto que yo elija ejercer, el culto que yo decida, la fe que yo quiera profesar. La Constitución originaria establece la libertad de cultos, pero al mismo tiempo adopta para el Estado argentino la religión católica, apostólica y romana. Eso no quiere decir que sea un mandato de respeto de los demás, sino que es la forma en que el Estado reconoce el culto católico, apostólico y romano. No implica oficialidad de la Iglesia, no hay una Iglesia oficial, pero en esta Constitución de 1853-1860 adopta el culto católico, apostólico, romano. Esto abre una discusión realmente significativa y actual, que tiene que ver con la separación
del Estado y de la Iglesia, que se manifiesta en este mandato constitucional, pero también se manifiesta en el sostenimiento económico de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Debate abierto, debate interesante, posiciones para charlar en las clases y escuchar nuestras opiniones con respeto académico entre todos. Más derechos civiles, libertad de comercio y de industria. Estamos en los derechos que marca el liberalismo. Esta idea de ejercer, derecho de comerciar, navegar, ejercer industria lícita, trabajar y ejercer profesión. Estos derechos consagrados en el marco del liberalismo era un mandato al Estado para que no intervenga en la posibilidad del desarrollo económico de las personas. Ese era el mandato liberal, el mandato de no intromisión. En ese artículo 14 dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes. Ahí hay un montón de derechos, en este caso es de trabajar y ejercer industria lícita. Y el artículo 20, que habla justamente de los derechos de los extranjeros de trabajar y ejercer la industria libremente en el país. Estamos hablando de una constitución pensada en un modelo de desarrollo a partir de la inmigración y de la inversión extranjera. Ese era el modelo que se pregonaba en ese momento. El derecho a la igualdad jurídica, que está en el artículo 16 de la Constitución Nacional, dice: la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza, todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Nosotros lo llamamos al artículo 16 el artículo de la igualdad formal, porque efectivamente es muy importante, no hay que relativizarlo, esto es muy importante, la igualdad formal. Sin igualdad formal no hay igualdad real, es una condición necesaria y no suficiente. No hay prerrogativas de sangre, no hay títulos nobiliarios, somos todos iguales ante la ley, la igualdad formal. Por supuesto, como vamos a ver en la clase que viene, la igualdad formal no garantiza la igualdad real, sino que tiene que haber otros mecanismos que vienen con el constitucionalismo social y que están expresados muchos de ellos en el artículo 14 bis, que parten del reconocimiento de las que las personas no vienen en plano de igualdad y que para ser iguales ante la ley hace falta generar unas condiciones previas que le den posibilidades de tener un plano de igualdad real. Pero lo vamos a desarrollar también más adelante. Continuando, el derecho a la educación, el artículo 14, el derecho de enseñar y aprender. Y por supuesto, este artículo también está mucho más desarrollado y complementado por los tratados internacionales de derechos humanos que lo desarrollan. El derecho de asociación, que también está en el artículo 14, de formar grupos o asociaciones con finalidades lícitas. Agruparse, los ciudadanos tienen derecho a agruparse para desarrollar actividades lícitas, para reclamar, para formular partidos políticos, grupos de interés, grupos de estudio, grupos deportivos, la posibilidad de asociarse. El derecho a un ambiente sano, efectivamente ya hablamos de esto anteriormente también. Y finalmente los derechos de propiedad. La Constitución liberal hablaba de igualdad y de propiedad, de libertad y de propiedad, los dos pilares, libertad y propiedad. Y hay un artículo, el artículo 17 de la Constitución, que es un artículo clave en el ideario liberal, que dice: la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. Obviamente, cuando hablamos de derecho a la propiedad, estamos hablando de todos los bienes materiales e inmateriales susceptibles de apreciación económica, no solo de una propiedad física, de una propiedad inmueble o una propiedad mueble,
sino de todo bien sucedido. El dinero también entra, por ejemplo, dentro del derecho a la propiedad. Existe una protección frente al Estado frente al Estado y frente a terceros de la propiedad privada. Finalmente, el derecho a trabajar está también consagrado en la Constitución formal, en la Constitución originaria, y después el artículo, por ejemplo, el artículo 14 histórico dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos: de trabajar y ejercer toda industria lícita, y los extranjeros gozan, el 20, los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles, pueden ejercer industria, comercio y profesión. Luego vendrá, muchos años después, 100 años después, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, hijo del constitucionalismo social, de una nueva visión sobre el ejercicio y la consagración de derechos, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Muy bien, entonces, hasta acá. Les recuerdo que esta presentación y los materiales complementarios se encuentran en cateradistefano.cbc.com, que es nuestro blog, y que estos temas son temas que estamos presentando, una primera mirada, una primera información, y que será complementada con las próximas clases donde entraremos en otros niveles de desarrollo. Muchas gracias.